esperaban a un Mesías político y que finalmente lo rechazarían como el Mesías prometido de Dios, llora. La palabra lloró en griego significa, ¿por qué en griego, hermanos? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra lloró significa más que derramar lágrimas. Sugiere un lamento, un quejido, una tristeza de corazón. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos sabían de las profecías. Ellos sabían que iba a nacer en Belén, lo sabían. Ellos sabían que iba a entrar por medio de un asna, lo sabían. Ellos sabían, nada más vimos dos profecías, hay otras profecías, muchas profecías. Estaba el de Isaías, que iba a nacer de una virgen. Ellos conocían la palabra. Ellos sabían que su Mesías iba a venir. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, le dio una tristeza, empezó a llorar, un gemido. ¡Oh, Jerusalén! ¿Por qué no conociste el tiempo de tu visitación? Y Jesús empezó a llorar, hermanos. Y le dio una tristeza porque no entendieron que Él era el Mesías. Y muchas de las veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Conocemos la palabra, conocemos la verdad, conocemos las profecías, conocemos lo que está escrito en la Biblia y no entendemos el tiempo de nuestra visitación. A pesar de que Jesús ha entrado en nuestro corazón, ha entrado en nuestra vida, tenemos la comunión con el Espíritu Santo, tenemos las profecías, tenemos la palabra de Dios, pero no entendemos el tiempo de nuestra visitación. Así estaba Israel. Israel, a pesar de que tenía el Mesías enfrente, a pesar de que lo vieron que se cumplieron las profecías, Israel no pudo entender su visitación. Así nosotros, hermanos, hay veces, a pesar de que conocemos, entendemos esto que dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo, no maldigas, no digas malas palabras, no robes, no mates, no hurtes, conoces la palabra, pero no conoces el tiempo de tu visitación. Por eso Jesús lloró, dice, viendo cómo Jerusalén no entendió el tiempo que Jesús lo estaba visitando. Lloró amargamente, dice. No conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo en que Dios, ¿verdad?, se acercó a ti. Había pasado mucho tiempo, 400 años en que Dios, ¿verdad?, no le hablaba al pueblo de Israel. Hasta que se cumplieron las profecías, Jesús entra, ¿verdad?, a Jerusalén. Y Jerusalén, ¿verdad?, no conoció su tiempo de su visitación. Dice, cuando no conocemos el tiempo de visitación, vienen ruinas, vienen desastres, hermanos. Cuando no conocemos el tiempo a pesar de que nosotros conocemos la palabra. Israel conocía las profecías. No hay israelita que no hay israelita que no conozca la Biblia, hermano. Una de las cosas que Israel tiene es que sus hijos, ¿verdad?, se tienen que aprender la Torá, los 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros. Ellos, es como si fuera una materia para ellos. No hay israelita que no conocía a Dios. No hay israelita que no conocía la palabra de Dios, porque los principales, los sacerdotes y los escribas eran los que le enseñaban al pueblo de Dios. No hay nadie que se podría decir inocente. Todos conocían la profecía. Y cuando uno no conoce la profecía y cuando uno no conoce la palabra de Dios, viene ruinas. Viene ruinas. Dice el versículo 42 al 44 de Lucas 19, donde empezamos, dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día,
lo que es para tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muere nuestro Señor Jesucristo. Muere nuestro Señor Jesucristo en el año 30-33. 40 años después, en el año 70, después de Cristo, un general romano llamado Tito, se levanta e invade Israel, destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo que construyó el rey Salomón, y hubo una ruina total para la ciudad de Jerusalén y para el templo de Dios. Una ruina total. Amada iglesia, cuando no conoces el tiempo de tu visitación, cuando no conoces de que Dios te está hablando a través de la palabra, cuando no conoces el tiempo que Dios te está diciendo, ven y pongámonos a cuentas para que estemos en paz con Dios. Por eso dice, ¿verdad? Lo que leímos, dice el versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Lo que es para tu paz. Amada iglesia, necesitamos conocer el tiempo. Este es el tiempo de tu visitación. ¿Por qué? Porque conoces la palabra, mas no lo haces. Tú y yo hemos sido visitados por Dios. Claro que sí. No somos inocentes. No somos inocentes. Ya conocemos la verdad. Ya conocemos las profecías. Y todavía Jesús habla de más profecías en el libro de Apocalipsis, en Mateo 24, habla de lo que se viene. Ya lo conocemos. Pero no entendemos que Dios nos está visitando. No entendemos que Dios nos está hablando. Israel conocía, es más, Herodes mandó a llamar a los principales, a los sacerdotes, a los escribas, a los doctos que conocían la palabra de Dios. Herodes el rey los mandó a llamar y les preguntó, ¿dónde van a ser el rey que me están diciendo los magos? Y dice que ellos empezaron, dice la Biblia, que ellos empezaron a buscar dónde estaba escrito. Y le dijeron, aquí dice que en Belén, y nació en Belén. Esto nos da a entender que los escribas, los sacerdotes y los principales conocían, aquellos que enseñaban al pueblo de Dios, conocían las profecías, conocían la palabra de Dios. Pero no entendieron el tiempo de su visitación. Hicieron caso omiso a lo que estaba escrito. Ellos sabían que era el Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amada iglesia, nosotros conocemos las profecías, conocemos la Biblia. Conocemos lo bueno y lo malo. Dios ya te visitó. Tú eres visitado por Dios. Y si vienes por primera vez en esta iglesia, en este templo, hoy Dios te está visitando y hoy es el día de tu salvación. Porque conocemos las escrituras, hermanos. Tenemos que entender, porque si no, va a venir destrucción. Y vemos que la destrucción, después que mataron a Jesús, no fue luego.
Tuvo que pasar 40 años para que el general Tito en el año 70 destruya la ciudad de Jerusalén y destruya el templo de Salomón. Y dice la Biblia que hubo ruinas, y dice la Biblia, se cumplió la palabra, no quedó piedra sobre piedra. No esperemos a que venga ruina a nuestro hogar. No esperemos a que venga ruina en la vida de nuestros hijos. No esperemos a que venga ruina en nuestras vidas, hermanos, porque conocemos la verdad, conocemos las profecías, conocemos las escrituras. Conozca el día de tu visitación. No hagas caso omiso en el día de tu visitación. Dios te está visitando el día de hoy y te está hablando de su palabra. Que si nosotros no conocemos nuestro día, va a venir ruinas. Tenemos que estar fervientes. ¿Qué dijimos que significa la palabra visitación? Se los voy a repetir. La palabra visitación es un tiempo especial, oh gloria al Señor. Es un tiempo especial en donde Dios viene a intervenir. Es un tiempo especial donde Dios viene a interviene en tu situación, en tu problema. La visitación de Dios es un tiempo especial que Dios te dedicó a ti. Cuando estabas hundido o hundida en la depresión. Cuando estabas hundida o hundido en la agonía, en la soledad. Cuando estabas hundido o hundida en la amargura. Dios te visitó. Oh Jerusalén, si tan solo conocieras el día de tu visitación. Y no vino la ruina luego, pasaron 40 años para que se cumpliese la palabra e Israel fue destruido y fue esparcido por todas las ciudades. E Israel dejó de existir en el año 70, dejó de existir la nación de Israel. Fue destruido y acabado totalmente, vino ruinas. Visitación es el tiempo que Dios le dedicó especialmente para ti, porque eres la niña de sus ojos. Por eso Dios te ha visitado. Aquellos hermanos que han pasado una dificultad, una enfermedad, fue su día de su visitación. Aquellos que han pasado por angustia, por dolor, hasta por separación de matrimonios, Dios los visitó. Un día especial dedicó Dios para ti, oh mujer, oh hombre. Conoce el día de tu visitación. Conoce el día que Dios te visitó, que Dios te salvó. El día que Dios te salvó, te visitó. No hagas caso omiso el día de tu visitación. No ignores el día de tu visitación, iglesia, pueblo de Dios, amados de Dios, ovejas de Dios, hijos de Dios. No olviden el tiempo de su visitación. Porque puede pasar mucho tiempo. Y si tú te has olvidado de tu visitación, y de repente puede venir destrucción. Puede pasar 20, 30, 40 años. Y dices tú, no pasa nada. Todo tranquilo, ¿sí? Así estaba el pueblo de Israel. Mataron a Jesús. Resucitó mi Cristo. Se fue mi Cristo. No pasa nada. Jijiji, jajaja, no pasó nada. 40 años después, se levanta el general Tito romano, destruye a Jerusalén y destruye el templo de Salomón. Israel deja de existir como nación, destrucción y ruina. No quedará piedra sobre piedra. Las profecías se cumplen.
La palabra de Dios se cumple. Amada iglesia, tu visitación, no la olvides. No olvides tu visitación. Porque para un día para Dios son como 1000 años y 1000 años es como un día. Es un tiempo especial en donde Dios viene a intervenir en tu situación, en tu problema, en tu circunstancia, en tu salud, en tus hijos, en tu familia. Visitación significa en griego buscar. Dios te buscó. Ahí donde estabas desesperado, ahí donde estabas angustiado, ahí donde no había ya solución en ese matrimonio, ahí donde no había solución con ese hijo, ahí es donde no había ya más esperanza, ahí vino Dios y te visitó y por eso estás aquí. Pero no ignores, porque Israel conocía la palabra de Dios. Y cuando llegó su visitación, no entendió y vino ruina, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, el tiempo, nuestro tiempo de visitación. Pongámonos de pie. Dios te está visitando.